Muy buenas tardes, mi nombre es José Alfredo Jiménez Londoño. Actualmente estudio la maestría en la Universidad de Yacambú y estoy realizando maestría en gerencia de las finanzas y de los negocios. Me encuentro realizando el segundo trimestre de la maestría y actualmente me encuentro en el módulo de diseños cuantitativos de investigación. Mi docente y acompañante durante este módulo es el doctor José Benjamín Artigas Rodríguez, quien me ha venido acompañando y me ha venido haciendo grandes aportes con el material que nos ha aportado en el módulo y su experiencia profesional. Quiero hablarles el día de hoy de unos temas estadísticos, los cuales son muy importantes para la investigación y el desarrollo en la formulación de proyectos y en la investigación de proyectos. Esos temas estadísticos son población y muestra y confiabilidad y validez. Entonces, quiero compartirles algunos temas consultados y de igual forma, al terminar la presentación, les quiero dejar unas referencias bibliográficas, las cuales son muy útiles y les serán muy útiles para el desarrollo de sus proyectos. Buenas tardes. En esta ocasión quiero hablarles sobre unos temas muy importantes de la estadística, los cuales son muy útiles para el desarrollo en la formulación y evaluación de proyectos, ya sean públicos o privados. Miremos ahora el ejemplo número 2. Se crea una muestra de 500 viviendas en un barrio de 2000 casas, de la población. Se determinan escogiendo una casa cada cierto intervalo. El intervalo se representa con la letra K, la cual es igual a la población dividido la muestra. Entonces la población de casas son 2000. La muestra que se requiere son 500. Eso nos da un valor de 4. ¿Qué significa? Que se enumeran las 2000 casas y luego, empezando por una al azar, cada 4 se escoge hasta completar las 500. Ya tenemos el muestreo aleatorio. Ahora miremos el estratificado o por estrato. Cuando hay estratos de importancia para la investigación, tales como el sexo de las personas o las regiones de un país, se escoge la muestra al interior. Miremos un ejemplo. En el caso del ejemplo de la fábrica, podríamos haber argumentado que obreros técnicos y profesionales son importantes para establecer comparaciones y se decide en la investigación escoger 80 de cada estrato. En este caso, las probabilidades de selección serían las siguientes. De la población de 600 obreros, se decide seleccionar 80, eso nos da un resultado del 13.3%. Técnicos, un resultado del 32%. Y profesionales, un resultado por estrato de 53%. Donde se puede apreciar que la probabilidad de selección no es igual para todas las personas, ya que esto depende del estrato en que estos se encuentren. El obrero tendrá menos posibilidad ya que su población es más amplia y el profesional tendrá más posibilidad ya que su población es menor que la de obreros. Muestreo por conglomerados. ¿En qué consiste este muestreo? Una muestra por conglomerados es aquella en la que la unidad de muestreo no es la unidad o elemento de la población, sino el conglomerado. La unidad de muestra se refiere a los elementos del universo que se seleccionan en la muestra. Ejemplo, en una institución educativa, en un colegio de conglomerados, un ejemplo de conglomerados son todos los cursos que existen en la institución. Cada curso es un conglomerado, cada grupo, cada ficha o cada aula de los diferentes niveles se convierte en un conglomerado. Pasemos ahora al muestreo no probabilistic, donde encontramos el muestreo accidental. ¿En qué consiste este muestreo?
Es un muestreo no probabilístico y corresponde a la posibilidad que tiene el investigador de seleccionar como muestra un subconjunto de la población en un momento no previsto con un ejemplo de este muestreo es el siguiente. En una investigación sobre comportamiento cívico de las personas, si el investigador está presente en el momento de un accidente de tránsito, este podrá tomar como referencia los sujetos o elementos que se encuentren directa o indirectamente involucrados. Continuemos con el muestreo no probabilístico intencional, en el cual hay una reclasificación. La reclasificación del muestreo intencional es la siguiente. Hay un muestreo que es el caso extremo, también es denominado desviado, y corresponde a seleccionar el mejor o el peor de los casos y analizar si funciona o no en el estudio o investigación correspondiente. Variación máxima o casos extremos. Consiste en seleccionar casos de los dos extremos y jugar con esas dos posiciones en el análisis de la información. Es decir, que se pueden comparar lógicas diferentes. Muestreo homogéneo es llamado también de grupos focales y se recomienda en grupos pequeños, entre grupos de 6 a 8 personas. Caso típico consiste en seleccionar un caso representativo de la comunidad. Caso crítico es un muestreo seleccionado, el peor de los casos. Se plantean preguntas como: si tiene posibilidades, ¿qué pasaría? Bola de nieve o de cadena es utilizado generalmente cuando no es posible detectar las personas por cuestiones delicadas o comprometedoras. Entonces un primer representante puede sugerir otro y un tercero, y así sucesivamente hasta alcanzar la muestra. Por criterio, el investigador se plantea unas características especiales que debe cumplir los elementos de la muestra. Hablemos ahora del tamaño de la muestra. ¿Por qué es importante el tamaño de la muestra en una investigación o en el desarrollo de un proyecto? Suponiendo que no hay limitaciones de costos ni otras limitaciones de orden práctico, el investigador debe aclarar las variables que analizará, el diseño muestral que utilizará y sobre todo el error que está dispuesto a aceptar para las estimaciones o decisiones que tome a partir de los resultados encontrados en la muestra. Igualmente hay que considerar el nivel de significancia con el cual se trabajará la investigación. Se podría decir que en un 85-90% de los autores donde se habla de la investigación existe una fórmula muy común, ya conocida por muchos de nosotros, la cual consiste en las siguientes variables. En el sub 0 es igual a z a la 2 por p por q dividido d a la 2. ¿Qué significa cada una de estas variables? Z sería el nivel de confianza, el cual tiene ya preestablecidos unos rangos. ¿Estos rangos de dónde salen? Son estudios ya realizados y estos se aplicarían de acuerdo a el tipo de investigación, al tipo de proyecto y al tipo de población. P significa la probabilidad que suceda el evento y Q probabilidad de que no suceda el evento. Cuando no se conocen estos dos valores de P y Q, o sea las dos probabilidades de los eventos, entonces asume 0.5 para cada una de ellas, puesto que corresponden a los valores que dan la máxima variabilidad en el producto de P por Q. ¿De qué significa la fórmula? Es el margen de error de muestreo y N sería el tamaño de la población. Entonces miremos un ejemplo cómo se aplicaría la fórmula. Suponga que fue seleccionado para realizar una investigación en un proyecto de educación básica de una ciudad sobre dificultades en el aprendizaje matemático. Esta investigación se va a desarrollar en un municipio donde los estudiantes de educación básica son 35.280. Y para esta investigación se necesita o se requiere calcular la muestra. Se da un margen de error del 2% para el estudio y un nivel de confianza del 95%. Entonces, ¿cuál sería el muestra?
N es igual a 35.280 la población. Nivel error de muestreo 2%. El, el nivel de desconfianza 1.96. Y una primera aproximación al tamaño sería n sub 0. Reemplazamos la fórmula. Como no se conocen los valores de P y de Q, como se dijo al comienzo, entonces se les asigna 0.5 a cada una de ellas. Mirando la aplicación de la fórmula y los resultados, nos da una población de 2.401 n sub 0. Y ya el valor, el tamaño de la muestra real sería 2.401 dividido 1 sobre el valor obtenido y dividido el total de la población, para un total de 2.248, que sería el tamaño de la muestra. Ahora pasemos a los conceptos de medición y confiabilidad. ¿Por qué es importante la medición en todo escenario de proyecto? Y a nivel administrativo, llámese proyecto a la creación de una empresa o un proyecto de cualquier tipo, público, privado, social, de investigación. Entonces, la investigación, la medición ha sido una necesidad humana para tomar decisiones. Y actualmente en el mundo contemporáneo, por la complejidad de todas las variables que manejan los proyectos, el desarrollo de los proyectos está en la investigación científica. No está ajena a los parámetros de medición. Todos necesitamos hacer mediciones para obtener unos resultados más objetivos y más cercanos, tanto en las ciencias sociales como en las naturales. Entonces, de medición, muchos autores lo definen como la asignación de un valor significativo, numérico o alfabético, o de otro tipo a una serie de objetos, con la finalidad de operacionalizar las variables. Para que un instrumento de medición pueda ser óptimo al momento de su aplicación, es necesario que tenga validez y confiabilidad. Tanto la validez como la confiabilidad se conjugan para ayudar al evaluador a ser objetivo en el proceso de encontrar una realidad derivada de su investigación, el cual está inmerso en un discurso privado y que pretende ser público a través de la comunicación o la entrega de informes. También existen unos factores claves a evitar para que el contenido de un instrumento de medición sea válido. Algunos de ellos son: no dar instrucciones empíricas, estructura sintáctica de oraciones, evitar preguntas inadecuadas sobre especificaciones, evitar preguntas que sugieren respuestas, no presentar cuestionarios o escalas o pruebas demasiado cortos, evitar que los ítems sean congruentes con las variables a medir, evitar improvisar, que puede ser planeado, y evitar tomar instrumentos válidos en otros contextos, validados en otros contextos. Entonces, cada investigación debería tener sus propios instrumentos y no tomar decisiones empíricas o fundamentados en otras investigaciones realizadas anteriormente, ya que cada proyecto por sí solo debe tener su propia investigación, su propia información, que sea más cercana a los resultados u objetivos que éste busca. Entonces, un instrumento debe cumplir validez, confiabilidad y objetividad, ¿cierto? De acuerdo con algunos autores, algunos referentes bibliográficos. Entonces, en la validez se dan varios conceptos. Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, determinar cualitativa y cuantitativamente un dato. La validez representa la posibilidad de que un método de investigación sea capaz de responder a los interrogantes formulados inicialmente, en búsqueda de validez en la investigación cuantitativa. Bajo la perspectiva de la teoría positivista, se orienta fundamentalmente hacia las técnicas o instrumentos de medición elaborados por el evaluador o investigador. La validez asociada a la evaluación del aprendizaje se concibe en tres términos. ¿Cuáles son los tres términos? Precisar el rasgo del aprendizaje del evaluado que se pretende medir, como aprendizaje a través de pruebas o test. Predecir algún rasgo del aprendizaje adicional a lo que se pretende medir, y medir lo que se dice medir de cierto rasgo.
no buscar desviaciones de información que no tenga que ver con el proyecto de investigación. Confiabilidad. ¿A qué se refiere la confiabilidad en los instrumentos de evaluación y en la investigación? Se refiere esencialmente al nivel de exactitud y consistencia de los resultados obtenidos al aplicar el instrumento por segunda vez en condiciones tan parecidas como sea posible. Si se miden eventos una y otra vez con el mismo instrumento de medición, se deberían de obtener los mismos resultados u otros muy similares. Si esta respuesta es positiva, se puede decir que el instrumento es confiable y que se está muy cerca a los resultados u objetivos que busca el proyecto o la investigación. La importancia de garantizar la confiabilidad del instrumento viene dada por el hecho de que las interpretaciones sobre el comportamiento de los fenómenos estudiados se hacen sobre la base de la confianza que se tenga en los datos recolectados. Si no se demuestra confiabilidad del instrumento que se aplica o los instrumentos que se aplican, siempre habrá un margen de duda sobre la calidad de la interpretación que se haga a partir de los datos obtenidos. La fiabilidad o confiabilidad de la información tiene dos grandes componentes, la consistencia interna y la estabilidad temporal. En la consistencia interna se refiere al grado en que los distintos ítems, partes o piezas de un test miden la misma cosa. Significa la constancia de los ítems para operar sobre un mismo constructo de un modo análogo. Y en la estabilidad temporal se refiere al grado en que un instrumento de medida arrojará el mismo resultado en diversas mediciones concretas, midiendo un objeto que va a permanecer estable. ¿Qué métodos existen para determinar la confiabilidad de una investigación? Entonces, existen muchos métodos. Uno de los más utilizados es el método test de test. En este procedimiento, un mismo instrumento es aplicado en varias oportunidades, dos o más, a un grupo de personas, una población. Después de cierto periodo de tiempo, si la correlación entre los resultados de las diferentes aplicaciones es positiva, el instrumento se puede validar como confiable. Y el valor de la correlación es un valor ubicado entre -1 y 1, una escala que se da a esa aplicación del instrumento. Entonces las escalas la da el investigador o evaluador. Por ejemplo, muy baja se le asignaría un valor de 0 y muy elevado el resultado, valor de 1. Entonces, cuando el resultado está cerca o igual a 0, no hay mucha confiabilidad en los resultados obtenidos. Por el contrario, si se acerca al 100%, el instrumento es muy confiable. ¿Qué quiere decir esto? Que el cálculo de este coeficiente se utiliza para mediciones de variables o dimensiones que respondan a una escala de medición de intervalos. Y esos intervalos los define el evaluador, el investigador, a través de técnicas. Es importante que para la aplicación de esta prueba se tome un lazo de tiempo lo suficientemente largo para que los sujetos se olviden de lo que contestaron y por el otro no tanto que se produzcan cambios importantes. Es el referente de un autor. Algunos expertos opinan que una buena frecuencia serían entre 12 o 15 días de distancia entre la aplicación de un test y otro, y esto se refiere a una medición cuantitativa. Entonces, ya con estos conceptos inicialmente vistos, les dejo algunos referentes y fuentes bibliográficas. Existe cantidad de referencias y autores con respecto al tema, el tratamiento del tema, ejemplos y casos. Dejo unos de los que fueron consultados y en los cuales me he apoyado en el desarrollo de la especialización y la maestría. Muchas gracias.